Información judicial con el señor Gabriel Morini, en este caso un 2-1 para CFK. Morini, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas tardes, así es, hubo una serie de resoluciones que prácticamente salieron en combo en el día de la fecha de la Cámara Federal. Dos buenas noticias para Cristina Fernández de Kirchner, que estrena cargo como vicepresidenta electa. Uno tiene que ver con su desvinculación, desvinculación en principio, de la causa GNL. La causa GNL es aquella por la cual en su momento fueron procesados Roberto Barata y Julio De Vido en base a una pericia que resultó trucha de toda truchedad y que ahora está siendo investigada precisamente por falso testimonio del perito David Cohen, al que se le agregaron también un intercruzamiento de llamados bastante llamativos de paso. Esta causa después estuvo apuntalada por el testimonio de Marcelo Sebastián D'Alessio. Pero iba a decir, ahí estuvo D'Alessio, ¿no? Todos los avatares que tuvo la causa GNL, en la cual primero se postulaba que había habido sobreprecios, después irregularidades con los seguros marítimos y finalmente la causa había llegado al punto del procesamiento de Cristina Kirchner por parte de Claudio Bonadío. Ahora la Cámara dice sencillamente que no hay elementos que la vinculen con la recepción de sobornos, de alguna irregularidad en torno a la causa GNL y por lo tanto le dicta la falta de mérito. La otra causa en la cual también le dice exactamente lo mismo la figura procesal de la falta de mérito es para un desprendimiento de la causa Cuadernos. ¿Cuál es? El de supuestos sobornos en lo que hace a los corredores viales, es decir, las autopistas que estaban vinculadas, según la declaración como arrepentido del ex Ocovi Claudio Uberti, a un sistema de recolección de sobornos también que apuntaban hacia la expresidenta. Bueno, la Cámara acá fue taxativa en este desprendimiento un tanto desordenado de la causa también de Bonadío, diciendo que básicamente todos los testimonios recogidos a ese momento y todas las actuaciones o los hechos que se le imputaban habían ocurrido cuando Cristina Kirchner no era presidenta. Es decir, hasta el año 2007 aproximadamente, con lo cual no podía imputársele ser cabeza de la asociación ilícita como había señalado Bonadío en su procesamiento. Estos dos asuntos obviamente la marginan, aunque confirman algunos otros procesamientos para exfuncionarios y también prisiones preventivas. Donde sí confirmaron el procesamiento como cabeza de una asociación ilícita para Cristina Kirchner fue en la causa Cuadernos 2. ¿Qué viene a hacer esto? La cartelización de la obra pública, así la denominó Claudio Bonadío, a partir de lo que fueron una serie de testimonios que derivaron de la causa Cuadernos original. A partir de eso un mega llamado indagatoria a más de 100 personas, de las cuales la mayoría eran los empresarios ligados a la Cámara Argentina de la Construcción y por ende a exfuncionarios y también a Cristina Kirchner. Bueno, en este caso también ratificaron el procesamiento con prisión preventiva en este expediente y es esta especie de combo que tuvo obviamente difusión en el día de hoy, pero no fue redactado en el día de hoy. En este caso, en el caso del procesamiento, lo que se termina llevando adelante en la investigación es un desprendimiento de la causa Cuadernos, ¿o era una causa que ya estaba anteriormente? Es desprendimiento de la causa Cuadernos y tiene que ver con... A ver, ¿cómo ocurre esto? Es bastante complejo de explicar. Los cuadernos de Oscar Centeno. Lo que fue primero los escritos de Oscar Centeno en fotocopias digitalizadas, lo que ustedes, como ustedes lo prefieran denominar, hablaba de un circuito de sobornos. A partir de eso se presentan Carlos Wagner como arrepentido y también Ernesto Clarence como arrepentido. En esos dos testimonios en particular, lo que aparece según las actas de los arrepentidos, que ya fueron puestas en cuestionamiento en otra causa y que lo conocimos el jueves y el viernes pasado, precisamente lo que ocurre es que ellos hablan de una especie de reparto de obra pública acordado entre los empresarios que también tenía nexo con los funcionarios que terminaban con representantes de cada empresa yendo a pagar a la financiera de Ernesto Clarence. A partir de eso es que ocurre esta supuesta cartelización de la obra pública. Cuando la Cámara Federal le revoca la figura procesal que Claudio Bonadío utiliza para la causa 1, que era asociación ilícita para todos, y dicen, bueno, no, esto es cohecho, son distintas figuras, no es una mega asociación ilícita, Bonadío avanza sobre 101 indagatorias con asociación ilícita. Bueno, en este caso la Cámara confirma esta posición y evidentemente es una cuestión que discuta, porque este es el grueso de imputados de la causa Cuadernos, por así decirlo, que es
yo te diría que es el desprendimiento principal que ha tenido este expediente y quizás la figura por la que debía investigarse este tema desde un principio, no quizás por el tema de la asociación ilícita o demás, o otra figura, porque aquí lo que ocurre es que por un lado tenías el circuito que denunciaba Centeno en los cuadernos y por otro lado tenés otro circuito de pago que es el de Clarence. Eso no queda muy claro desde nunca, digamos, desde el comienzo de esta causa. Gaby, ahora, hoy lo que me dijeron fue, temprano, Carrió se va a retirar de Cuadernos 2, que es a partir de la declaración de Clarence, que involucra a estos 100 empresarios, varios de ellos del interior del país, del conjunto de las provincias argentinas. ¿Esto terminó pasando? ¿Estaba Carrió? ¿Se corrió de la causa? ¿Hubo alguna actualización en ese sentido? Bueno, en realidad todo fue impulsado por el propio Bonadío, que definió la extracción de testimonios y avanzar como causa conexa, es decir, comenzó a apilar causas. Tenemos corredores viales, ¿se acuerdan? Corredores viales fue aquella por la que llamó indagatoria a Gianfranco Macri y a Franco Macri para después dictarle falta de mérito. Digamos, todo en el mismo combo ocurre esto, pero la realidad es que lo de Carrió vinculado a causas judiciales, uno podría decirse, debió haber ocurrido en algún momento que quedara expuesta la influencia de la diputada en todos estos expedientes judiciales y su impulso. Bueno, habrá que ver cómo derivan, ¿no? Porque muchas de esas cuestiones habían sido apuntaladas no por ella en persona, que quizás había formulado las denuncias, sino por haber nutrido de información expedientes judiciales en base a personas o elementos o recursos que estaban en distintas dependencias públicas, llámese AFIP, llámese UIF, llámese, digamos, de unidad o oficina anticorrupción. Muchos de esos elementos eran aportados a la causa y terminaban nutriéndolas. ¿Qué va a pasar con eso en adelante? Bueno, ese es un punto un signo de interrogación que habrá que ver cómo deriva. Por ahora la Cámara no quiso jugarse a algo que viene muy fuerte y que fue la decisión, el dictamen del fiscal Jorge Dilelo en la causa electoral. ¿Por qué se mezcla lo electoral con lo penal? Sí. Bueno, porque en realidad Cuadernos tuvo otro desprendimiento que fue precisamente la causa por aporte de campaña. Como empezó este asunto, ¿se acuerdan ustedes? Los primeros arrepentidos dijeron, no, la verdad pusimos para la campaña, nos obligaron, pero nosotros pusimos para la campaña. Bueno, todo eso fue a la justicia electoral. La justicia electoral dijo, no tengo arrepentidos. ¿Por qué? Porque no se hicieron conforme a lo que indicaba la ley del arrepentido. Y eso es un problema. No se filmaron, no se pueden reproducir las condiciones en las cuales estas personas dicen haber dicho lo que dijeron. Que aparte es un elemento sustancial, digamos. Si vos sos un arrepentido, se supone que tenés que tener las condiciones, porque si no uno podría presuponer, si no hay un registro de eso, que pudiste hacerlo bajo presión, extorsionado, digo, en este caso claramente digo, no hay elementos. Es que es muy interesante cómo está argumentado en base a la discusión parlamentaria de la ley del arrepentido, donde se establece que hay algo más que un escrito. Claro. Y eso es posible reproducirlo. Y hay algo que mucha gente no sabe, hubo cantidades de arrepentidos en causas mucho menos mediáticas que estas o mucho menos ligadas a la política. Muchas tuvieron que ver con narcotráfico, algunas, como por ejemplo el caso Chicone, sí tuvo que ver con la política. En todas las autoridades judiciales decidieron filmar, o por lo menos tener un registro fílmico de cómo había sido el proceso de arrepentimiento, es decir, aunque sea leyendo el acta y que el imputado colaborador estuviese sintiendo a lo que se le decía y que declaraba bajo libertad. En la única en la que los arrepentidos, 31 en este caso, no fueron filmados es en la causa Cuadernos. ¿Ninguno de los 31? Ninguno. ¿Ni uno solo? Ni uno solo. Ninguno. Pero aparte, digo, si hubiese tenido un interés importante la justicia en avanzar en esta investigación, obviamente tenía que tener presente que se estaba salteando algo que era un elemento muy importante para después declarar nula la causa. Yo te hago la pregunta. Supuestamente tenés entre manos la causa de corrupción más importante de la década. No vas a grabar. Con un circuito que se asemeja a lo que es el lavallato, con ramificaciones en lo más, digamos, alto del poder económico de la República Argentina, porque los 80, 90 empresarios que están enlistados son los número 1 de la obra pública, con empresas que se han depreciado y han caído en sus activos de una manera estrepitosa, casi al borde, algunos de ser empujados hacia la quiebra. ¿No vas a tener esos testimonios grabados para un eventual juicio? Gaby, te pregunto para saber la comparación. ¿En la causa Dolores hay arrepentidos? La causa Dolores hay arrepentidos.
¿Tenés idea si se han filmado, si se ha registrado No, esto? no en ese punto en particular, pero los que se han homologado como arrepentidos han sido dos. El fiscal Bidone, Sí. que probablemente haya sido filmado, porque el juez Alejo Ramos Padilla es bastante respetuoso de todos esos pasos y es más, no ha querido homologar algunos arrepentimientos, digamos, que estaban en tela de Flojo de juicio, papeles, claro. que estaban en tela de juicio lo que podían aportar. El caso Cuadernos te puedo asegurar que muchos de los que son declarados arrepentidos mintieron. Y hay una... Arrancando por Centeno, ¿no? Y A esa altura. hay, creo que es en soterramiento, un arrepentido... No fue homologado. ¿El de Picardi? ¿No fue homologado Manuel Vázquez? Sí. ¿Que iba a ser homologado? No. Ese tuvo un episodio, tuvo un circuito Sí, bastante se interesante. arrepintió de arrepentirse. Se arrepintió. El fiscal lo propuso como arrepentido para que sea homologado por el juez, en este caso Marcelo Martínez de Giorgi. En el medio tuvo que hacerse una intervención quirúrgica el arrepentido. Fue, digamos, liberado de esa situación y en el medio el juez Martínez de Giorgi libera, digamos, con falta de mérito al resto de los familiares de Vázquez que estaban apuntados como ser parte de la maniobra. Cuando eso ocurre, Vázquez sin ningún aliciente para declararse arrepentido, retrotrae sus dichos. Ok. La Cámara Federal revoca todo eso y obliga a tomar una nueva decisión. En esa instancia estamos. Muy bien. Gracias, Gabriel.